creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. Se sumerge en él, que se sumerge en él, donde lava cada cual las manchas que hay en él. Por su sangre hemos sido limpiados, hemos sido lavados, por esa sangre tan hermosa, la cual derramó en la cruz. Necesitamos de esa sangre, y muchos, para poder entender que por él somos limpios, somos justos, somos santos, somos perfectos, somos aceptables ante Dios por la sangre de Jesucristo. Vamos a seguir. Hay tribulación, será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad. Y cuando Cristo reinaré por toda la eternidad, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. El verdadero gozo lo encontramos en la palabra, como dice este himno, ¿no? Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Por Jesucristo podemos recibir la herencia a la cual Dios le permite, ¿no? Solo por Jesucristo podemos avanzar, recibir ese amor, esa paz, esa felicidad. Recibir aquello que Dios quiere darnos, aquello que a Él le sobra y que nosotros necesitamos un poquito nada más. También así podemos compartir con aquellos que quieren escuchar de la palabra. También tenemos las redes sociales mediante Facebook, YouTube. También podemos compartir, ¿no? Para que otros puedan escuchar la palabra. También mediante la Radio Jerusalén podemos escuchar las alabanzas, las prédicas y también que Dios pueda dirigir nuestra vida. Así también los hermanos podemos estar juntos en la iglesia, escuchando, compartiendo, recibiendo la palabra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 373. Himno 373, buscad primero.
Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid, y la puerta os se abrirá. Llamad, y la puerta se abrirá, dice, ¿no? Solamente por Jesucristo podemos recibir esa promesa a la cual Él nos da. Donde vayamos, donde estemos, siempre compartamos el Evangelio y la puerta se abrirá. También pidiendo, ¿no? Tal vez alguna situación o dificultad tenemos, podemos pedirle a Él también para que pueda solucionar, para que Él pueda poner la paz en la tormenta. Solo por Jesucristo podemos avanzar de esa manera. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 409. Himno 409, oh qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque vamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor, y Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos,
cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solamente podemos confiar en Jesucristo, en que Él va a trabajar en la situación, en que Él va a hacer que cualquier dificultad pueda también pasar, así también como la tormenta, la cual venía en los tiempos en que estaba Él en la tierra, ¿no? Había gran situación y gran dificultad, pero Él podía poner y dar la paz en los corazones de los que con Él estaban. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 477. Himno 477, paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de sal, tan segura que nadie quitarme podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, no el autor de la paz he de ver, y en aquel himno más dulce que hablar de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz
aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en ruedo conflicto te ves, sola y de seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente tenemos servicio dominical para poder adorar y glorificar el nombre de Dios. Y esta mañana, ¿no? Dios nos da gran bendición, y también pienso de que Dios tanto quiere que vivamos para Él. Me veo que no estuve en Sucre, pero muchos pastores llegaron y hubo gran movimiento. No sé si yo nomás estaba, pero mi corazón, me veo que cada pastor que llegaba o han recibido en Sucre, ¿no? Aunque aquí no había movimiento, pero bastante Dios ha trabajado. Eso podía sentir, y también veo que 2025 está llegando, entonces nosotros debemos participar, aunque no ahora, desde ahora, pero podemos orar a Dios y pensar, ¿no?, cómo va a guiar Dios. Sí, en esta mañana, para el servicio dominical, vamos a invitar para que pueda orar a Dios el hermano Edwin Pucho. Él va a orar. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Señor Dios Padre, te agradecemos, Señor, primeramente por la salvación que tú nos has dado, Señor. Agradecerte también por la iglesia que tú nos has permitido aquí en país Bolivia, Señor. Y también este domingo escucharemos también tu palabra, Señor. Para eso, Padre, pedirte que usted pueda traerlo a este lugar, a mis hermanos y hermanas. Así todos juntos podemos alabarte, glorificarte, tu obra que tú nos has ayudado a cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana, este culto, te encomendamos a ti en tus manos, Padre. También a través de tu siervo, pastor, nosotros este día vamos a escuchar tu palabra, Señor. Y también permítanos un corazón abierto para que su palabra pueda ayudarnos siempre en nuestro corazón, también en nuestra vida de creencia también, Señor. Así, en esta mañana te lo pedimos todo esto y encomendamos en tus manos, orando en el nombre de tu Santo Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchas gracias. Cada momento, ¿no?, hay Dios trabaja, y también como en la mañana podemos escuchar testimonios, canciones, coro, todo eso. Por eso mejor que cada domingo, ¿no?, llegando muy más temprano, entonces podemos aprovechar todas las presentaciones que hay en la iglesia. Ahora el testimonio es tiempo, ¿no? Es hora de testimonio para que
podamos testificar. Entonces, en esta mañana vamos a invitar al hermano Eddie Mollo, que nos va a compartir su testimonio, cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando. Así vamos a recibir al hermano Edwin. Hola, buen día hermanos. Es mi primera vez testificando, ¿no? Desde que llegué aquí a la ciudad de La Paz. Yo vengo de Tarija. Vine por un propósito aquí a La Paz, ¿no? Vengo por prepararme para entrar a instituciones militares. En mi caso me estoy preparando para poder entrar a la Escuela Militar de Música del Ejército. Y pastor, ¿no? Una vez también me decía, ¿no? ¿Por qué tú no expresas? Siempre estás ahí atrás, estás ahí escondido, ¿no? Y dije, ya, pues ya se acercan mis exámenes. Dije, ya de una vez, dije, ya testificaré. Y así, ¿no? Desde el principio, cuando llegué acá, no conocía a nadie, no sabía de la iglesia, ¿no? Porque nosotros de Tarija, mis padres y mis madres solamente escuchan las prédicas de Pastor Gabriel King nomás. No conocíamos mucho aquí. Y cuando llegué acá no sabía cómo hablarle a Pastor, ¿no? Pastor Andrés, ante mi tío Abraham recién se hizo pastor, ¿no? No sé si lo conocen, predicó un día miércoles, se fue a Ecuador, lo mandaron. Y ante él, ¿no? Pude conocer también aquí la iglesia de La Paz, porque no conocía yo nada, y poco a poco fui, ¿no? Conociendo más hermanos, algunos capaz ya me conocen, ¿no? Y así, y en estos tiempos, ¿no? Estoy viviendo muy, ¿cómo se puede decir? Muy cerrado, muy preocupado, ¿no? Porque hago caso más que todo a mi mente, ¿no? A mi carne, se podría decir así, por el tema de mi postulación. Digo, no, y si no apruebo, ¿qué voy a hacer? Digo, y si no entro, ¿qué voy a hacer? Aunque me estoy preparando, ¿no? Estoy preparando tanto físicamente, intelectualmente, ¿no? Estoy bien preparándome, pero siempre entra ese pensamiento, ¿no? Y si no lo logro, ¿qué voy a hacer? Y si no entro, ¿qué voy a hacer? Digo, ¿no? Porque tengo mucha competencia, no es solamente ir y dar el examen, ¿verdad? Porque tengo mucha competencia. Mis compañeros igual están postulando igual, y digo, fucha. Y algunos son mejores que yo, hay veces, ¿no? Porque lo veo, ¿no? Porque algunos hacen rapidito matemáticas y yo tengo que estar ahí craneando todavía, no viendo cómo hacer, y entrego último. Y esas veces igual tipo pensativo es algo, ¿no? de mi instituto. Digo, fucha, no puedo resolver esto, ¿y cómo quiero postular? Digo, ¿cómo voy a postular si no puedo resolver un simple ejercicio? Y este tiempo, ¿no? Yo hablaba con evangelista Rubén también, y decía, evangelista, tengo miedo, ¿qué puedo hacer? Tengo miedo, le decía. ¿Por qué? Me pregunta, ¿no? Es que tengo miedo de reprobar el examen, porque si es que repruebo sería un año así, un año al aire, ¿no? Un año así perdido para mí. El año pasado recién termino yo mi servicio militar. Y digo, ya 2 años más, y si pierdo este año más ya sería 2 años, ¿no? Porque uno ya fue en el servicio militar, y este año ya sería preparándome, sería, ¿no? Pero y evangelista Rubén me decía, ¿no? Pero búscate una promesa con que pararte firme, ¿no? Con que tener fuerte tu corazón, me decía. Y yo no tenía, pues me dijo, ¿cuál es tu promesa? No tengo, le decía, solamente tengo mi salvación nomás, que es Hebreos 10:17. Y entonces, ¿cómo piensas estar fuerte? Y yo quiero compartirles, ¿no? Esa promesa, ¿no? Que ahora me pone así firme, ¿no? Con mi carrera. Es Salmos 37. Salmos 37:4. ¿Lo tienen? Bueno, lo voy a leer. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esa es, ¿no? Mi promesa con la que me tengo firme, ¿no? Ya digo, ya por más que me preparé, por más que ya estoy así al 100%, porque hace poco igual me hice mi revisión médica,
Y, o sea, estoy perfecto en mi cuerpo, todo, no tengo ni una lesión, no tengo cicatrices, no tengo tatuaje, que eso, más que todo exigen, ¿no?, las instituciones militares que no tengas, ¿no?, algunos cortaduras, tatuajes, nada, ¿no? Y así este tiempo, ¿no?, muy, muy preocupado andaba porque el tema de postular igual no es fácil, hay que hacer trámites, usted sabe, ¿no?, para instituciones militares entra más que todo dinero, puro dinero, y eso que solamente estoy tramitando, ni siquiera entré todavía. Y así, ¿no?, esta palabra me pone firme, ¿no? Solamente me dice esta palabra: confía en Dios y espera, ¿no? Ten fe en Él y espera, porque aunque mi evangelista Rubén igual me decía, ¿no?, ya confía en con lo que sea Dios, y también estate preparado para un sí y para un no. O sea, me dijo, estate preparado para aprobar o reprobar, me dijo, ¿no? Pero aunque yo quiero aprobar, ¿no? Y así esta palabra me tiene firme, y eso quería compartir, hermanos. Gracias. Y muchas gracias, hermano. Así nosotros hemos escuchado testimonio del hermano, ¿no? La verdad que Dios, domingo pasado hemos escuchado, mientras que Joyada guiaba, era excelente, ¿no? Yo creo que nosotros podemos ser manejados por Dios, sería muy bien. Así vamos a seguir con las presentaciones. Ahora vamos a invitar al canto Esperanza, ¿no? Como cada domingo ellos están interpretando o están cantando para nosotros, para que nuestro corazón se abra más para poder escuchar la palabra de Dios. Porque Dios trabajando, ¿no?, para que nuestro corazón también sea más unido, ¿no?, con Él. Semana pasada, o es decir, anterior domingo o sábado, fuimos a Sucre, ¿no? Como la guía de casados, el hermano Peter nos ha invitado, vayamos, ¿no?, para allá, entonces por eso fuimos. Y hemos recibido gran gracia y gran bendición. Los hermanos que van a cantar Tiempo de clamar, solo por tu amor. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenos días, hermanos. Es una gracia muy, muy grande, ¿no?, para nosotros. El grupo no está completo, pero aquí con el hermano jamás dejaremos de alabar a Dios hasta que Dios nos dé la vida. En una samba yo quiero hablar de la Santa Cruz, donde llevaste mis culpas y pagaste todo por mi salvación, donde llevaste mis culpas y pagaste todo por mi salvación. Despunta la madrugada y me despierta tu amor, mientras
Mientras escucho los trinos, tan pronto me amargo y escucho tu voz. Mientras escucho los trinos, tan pronto me amargo y escucho tu voz. Y en el tumulto impensado de todas partes estás. Y cuando menos me espero, baja tu presencia y me llena de paz. Y cuando menos espero, baja tu presencia y me llena de paz. Hay muchos que no lo nombran en sus canciones jamás. Es que Él me dio la vida y de Él yo dependo y de Él voy a hablar. Es que Él me dio la vida y de Él yo dependo y de Él voy a hablar. Yo canto de Jesucristo y proclamo su paz. Mi contrato es con el cielo, a Dios di mi alma, mi vida y mi hogar. Mi contrato es con el cielo, a Dios di mi alma, mi vida y mi hogar. Y en el tumulto impensado de todas partes estás. Omnipotente tú eres, todopoderoso León de Judá. Omnipotente tú eres, todopoderoso León de Judá. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, bellas que alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida que cambió todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy.
bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, bellas que alientan mi alma, dan fortaleza y luz, bellas palabras de vida que cambió todo mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Sí, agradecemos a los hermanos. Cada domingo, ¿no? Ellos están cantando para nosotros, ¿no? Para que nuestro corazón pueda preparar para poder escuchar la palabra de Dios. Y durante toda la semana nosotros salimos a trabajar o pensamos en otra cosa, cómo trabajar, nada más, ¿no? Bueno, en mi caso, ustedes tal vez todos los días piensan en Dios, pero en mi caso solo pienso de lunes a sábado. ¿Qué tengo que hacer? Todo eso. Pero domingo, llegando aquí, cambia. Porque necesitamos escuchar la palabra para poder avanzar, ¿no? Entonces, ahora también vamos a escuchar otro coro de niños. Los niños, ¿no? Se están preparando para el futuro. Yo pienso que para los futuros cantantes van a ser, pienso. Vamos a escuchar dos canciones. Ya se fue. Después otro es No seré movido. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los niños. Se fue, el dolor de mi alma ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue.
A la tarde van a cantar otro. A las 3 de la tarde tenemos nuevamente, ¿no?, culto, entonces ellos van a cantar. Creo que como niños no piensa mucho, ¿no? Acepta tal como está. Nosotros en esta mañana también como niño vamos a recibir la palabra de Dios por medio del pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra. Entonces ahora a continuación vamos a invitar coro Nueva Alegría. Ellos van a interpretar 2 canciones. Señor, tú me llamas por mi nombre. Y el segundo es Señor de amor. Entonces ellos cada domingo, ¿no?, preparan para nosotros también, para que nuestro corazón sea más blando para poder recibir la palabra de Dios. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a coro Nueva Alegría. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor,
Sí, muchas gracias, hermanos. Ellos cada domingo, antes de escuchar la palabra de Dios, por medio de Pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra, también por medio de él hemos recibido gran bendición y así está Dios trabajando en nuestro corazón, ¿no? Por eso llegando más temprano podemos escuchar todas las presentaciones. Entonces, ahora también vamos a ver el video promocional de la Universidad de Corea del Sur. También al mismo tiempo pueden aprovechar, ¿no?, para llenar los asientos. Los que están atrás pueden pasar adelante, así llenando muy bien podemos escuchar la palabra. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 No estaba apagado. Y así hemos escuchado diferentes presentaciones. Ahora también vamos a escuchar, ¿no?, la palabra de Dios, porque es muy importante para nuestra alma. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar San Marcos, el libro de San Marcos, capítulo 7.
Desde el versículo 24 voy a leer, 24 hasta 30 voy a leer primero. Ya todos encontraron, hermanos, el libro de San Marcos, capítulo 7, desde el versículo 24, voy a leer. Aquí el monitor sale eco, ¿sí? Pues antes de hacer, puede probar los tabs, siempre simulacro, antes de hacer, para que no tenga problemas en el momento. Porque mucho confían staff, por eso no ensayan, no hace simulacro. No es una vez, varias veces hablando, repitiendo, no escucha, no entra palabra, por eso sucede eso usted en su vida, sufre. Cada día, cada evento lo mismo hace, un trabajo albañil, mismo trabajo, pero no escucha a ustedes, por sucede eso. Sufre, ustedes está, no debería estar ahí ustedes, otra persona mejor. Ya San Marcos, hermanos, capítulo 7, desde versículo 24 voy a leer. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostaba en la cama. Hasta el versículo 30 hemos leído. Creo que hasta hoy día, hoy madrugada, todos los pastores llegaron a la ciudad de Sucre. Chequeamos, revisamos ese encuentro mundial. Luego, hoy día, todos ya regresaron. Llegaron Pastor Kim Gi-sung, ¿no? ¿Conoce ustedes? Pastor Kim Gi-sung, ¿no? El director de área de régimen penitenciario. Él actualmente en 40 países, él es director de ese área régimen penitenciario. Entonces, escuchando casi un año, sus vuelos casi está comprado un año, imagínense, ¿no? Su agenda muy apretado. Luego, además, acompaña al pastor Ospak todos los países. Entonces, esta vez quería venir desde antes, pero como su agenda no había tiempo, pues esta vez solo 2 días, ¿no? Entonces primero viajó a Paraguay, chequeando lugar, misma manera los lugares del evento. Terminando iba a venir a Bolivia, pero se canceló su vuelo, se canceló de Paraguay a Santa Cruz, y por esa razón redució estadía, debe estar en Bolivia, se redució. Llegó más tarde, en la noche llegó. Luego, entonces, Pastor Sinong-gun, también de Corea, ¿no? Vino
luego revisando juntos, luego como pastor Kim Ki-sung también, él es encargado aquí en Sudamérica, él también dirija, ¿no? Toda parte de Sudamérica. En Sudamérica tenemos poco más de 10 iglesias, nuestra misión. Entonces, pastor Kim Ki-sung es encargado de Sudamérica. Por esta razón llegaron de pastor de Argentina, pastor de Perú, pastor de Colombia, pastor de Ecuador. Iba a venir, pero tiene situación, no hay luz, ¿verdad? No energía ahí, dice. Entonces, poco difícil salir en esta vez de Ecuador. Entonces, ahí con varios pastores estando en Sucre, pasamos bien. Había reunión con el alcalde, también el gobernador de Chuquisaca, y luego conferencia, ¿no? En la Universidad San Francisco Javier. Había tantas situaciones, había bloqueo. ¿Sí? Llegando del aeropuerto a la reunión con el alcalde, había bloqueo en la carretera. Entonces desviamos, ¿no? Desviamos, subimos a la montaña, luego otra vez bajamos. Parece que camino de Takal, ¿conoce Takal? Me preocupaba, ¿no? Y pastores mirando esa situación. Luego, saliendo otra vez a la avenida, muchos camiones, ¿no? Camiones, hasta buses grandes, mucha cola. Y preguntaba entonces, ¿por qué están tantas colas autos? Para echar gasolina, ¿no? Gasolina y diésel. Entonces, a pesar de tener muchas situaciones, pero todo, ¿no? Todo Dios también ayudó. Hubo reunión con alcalde, gobernador, diferentes instituciones. Luego visitamos, ¿no? Varias iglesias, diferentes iglesias, y el pastor compartió, los pastores compartieron. Luego también conferencia de educación de la mentalidad ante el gobernador. Luego con sus personas, ¿no? Con sus personas, pastor, mostrando su PPT tablet chiquitito, mostrando y compartió sobre educación de la mentalidad. Entonces, pastor, como yo al lado, que yo tradujo, ¿no? Al lado del pastor, entonces yo también escuchando, podía aprender. El pastor con ese corazón comparte las personas, luego las autoridades. Y teóricamente escuchando una vez, 2 veces, 3 veces yo traduciendo mismo tema, puedo memorizar, ¿sí? Porque yo tradujo al lado. Entonces ahora eso va a hablar, ¿sí? Yo puedo, porque yo varias veces tradujo al lado de él. Teóricamente fácil, creo que eso va a hablar ahora. Después eso va a hablar, después eso ya va a hablar. Yo ya memoricé. Entonces para traducir, ¿no? Más fácil que yo ya memoricé. Pero el pastor tiene un corazón, ¿verdad? ¿No? Con ese corazón hace y comparte, podía entender. Luego esta vez, terminando todo, primero llegó a Santa Cruz, ¿no? Pasando a la migración, quedamos en Santa Cruz. De Santa Cruz luego viajamos a Sucre. En Sucre, entonces de Sucre luego otra vez va a viajar, va a retornar a Santa Cruz, de Santa Cruz y va a retornar a Corea. Esa está la ruta. Entonces terminando todo evento en Sucre, quería retornar a Santa Cruz. Pero estando en el aeropuerto de Sucre, de repente, ¿no? La nube negra todo cubrió encima del aeropuerto. Comenzó a llover fuerte, hasta granizaba. Y granizo, ¿no? Llenos. Entonces ahí finalmente se canceló, el vuelo no puede aterrizar, dice, que está granizado. Se congeló, ni modo, ¿no? Y tomando un auto, con auto manejando, viajamos hasta Cochabamba, casi 8 horas, ¿no? Viajamos en las noches. Viajando, llegamos a la iglesia de Cochabamba. Luego en la iglesia de Cochabamba, de ahí, otra vez tomamos vuelo, ¿no? De Cochabamba a Santa Cruz llegamos. Sí, parece una película, nosotros parece ese. Desde que llegó en Sucre, ¿no? Había bloqueo,
después de tantas situaciones. Pero Pastor Shin, ¿no? Pastor Shin decía, aunque estaba muy difícil, pero Dios, ¿no? Dios parece que sabía todo, había también preparado, ¿no? Cómo va a salir. Y luego, gracias a Dios, ¿no? Ayer regresó muy bien a Corea. Viajaron, Pastor Kim Ki-sung. Luego, antes de regresar a Corea en Santa Cruz, y tenía poco tiempo, conversamos. Entonces, según mi pensamiento, había mucha dificultad, pero gracias a Dios, Dios ayudó, ¿verdad? ¿No? Aunque un camino no esperábamos, ¿no? Pero como Dakar así, con mucho polvo de la tierra, subiendo montaña, para que no es camino, pero ¿cómo se va ahí? Ahí nosotros desviando, finalmente hubo reunión con la alcaldía. Entonces, según mi pensamiento, había problemas, dificultades, pero Dios ayudó. Más que todo en mi corazón se quedó. ¿Qué se quedó? Dios ayudó. Eso más me quedó en mi corazón. Entonces, antes de retornar a Corea, yo hablé, pastor, había muchas dificultades, pero gracias a Dios todo ayudó, así yo hablé. Pero mirando a mí, luego me miraba, me ayudó. Claro, Dios ayudó, pero usted no preparó nada, dice. Entonces, todos los días que estaba ahí, Santa Cruz, viajar a Sucre, ahí, pero me dijo que tú no preparó nada, tú estás jugando conmigo, me dijo. Entonces, ¿cómo juega así, de esa manera, cierto? Inversión nomás, viaje nomás, ¿cuánto inversiones gastamos? ¿Cuántos dólares gastamos nosotros? Atenciones, hoteles, comida, todo ruta. ¿Y cuánto invertimos nosotros? Casi más de, creo, $5,000. Solo ese corto tiempo de la visita y $5,000 de inversiones nosotros. Pero me dijo que no está preparado bien, tú estás jugando, dice. Entonces no podía entender, ¿sí? ¿Cómo voy a jugar con pastor? Yo pensaba en mi corazón. Pero el pastor me explicó, Andrés sabe, yo desde Corea hasta aquí Bolivia, yo gasté $5,000. Mi pasaje nomás $5,000. Luego yo tengo mis planes, mis agendas. Pero dejando esto, yo vine aquí a Bolivia. ¿Tú recuerdas? Antes de venir a Bolivia, yo te dije, sí, pastor, usted me dijo, me recordé rápido, Andrés, voy a ir a Bolivia, yo quiero hacer la conferencia en la universidad. Junta a todos los universitarios de la Universidad San Francisco Javier, yo voy a dar la conferencia. Luego, después de terminar, explicaré, para que todos los universitarios jóvenes se inscriban a ser voluntarios. Entonces yo quería hacer esto, ¿sí? Eso. Pero aunque preparamos, ¿no? Reunión de alcalde, reunión de gobernador, también conferencia. Pero finalmente otro pastor, porque por la reunión de autoridades, educación de la mentalidad en la Universidad San Francisco, Pastor Daniel Ho dio, Pastor Daniel Ho, porque había varios pastores. Entonces, como en misma hora justo la reunión de alcalde, también la conferencia, entonces entre los pastores, coordinando, él es pastor más importante tener reunión con autoridades, así decidimos. Luego, Pastor Kim, ¿no? Se fue a la reunión de alcalde, luego Pastor Daniel Ho. Pero como no tenía mucho tiempo y no hubo finalmente, ¿no? Pastor Kim Ki-sung. Luego después también diferentes reuniones había, como presidente de todos los universitarios de la ciudad de Sucre también hubo reunión. Luego después los equipos de alcaldía también otra vez reunimos. Aunque había bastantes reuniones, luego
visitamos, ¿no?, los lugares del eventos. Entonces ahí solo un lugar hemos visto, en la noche, como 200 años de bicentenario próximo año. Entonces, una fiesta grande. Entonces, en la noche queremos hacer concierto con coro Gracia, ¿sí?, festejando 200 años de independencia aquí en Bolivia, luego con encuentro mundial en diferentes países, luego todos los ciudadanos participan. Ese lugar se llama Polideportivo, en la noche va a realizar concierto, mejor coro del mundo, ¿no? Entonces pensábamos para llenar ese lugar todos. Entonces, pastores juntos hemos visto ese lugar. El encargado nos decía, ese lugar 12.000 personas pueden entrar, dice 12.000 personas pueden entrar, y grande. Pero ahí instalando tarima todo, pero pastores calculaban, ¿no?, que va a entrar más, hasta parado todo, ¿no? Todo. Entonces, 15.000 personas va a entrar. O Pastor Kim Gi-sung decía, desde 15.000, máximo 20.000 personas puede entrar. Sí, entonces está pensando, ¿cuántas personas quiere meter ahí? 20.000 personas. Nosotros en el principio 3.000 participantes pensamos, ¿no? Pero pastor, mirando ese lugar, mínimo 15.000 hasta 20.000 personas va a entrar. Entonces diferente, ¿no? Luego me dijo, Andrés, necesita inscribirse los jóvenes, 30.000 jóvenes. ¿Cuántos? De ahí 20.000 ya van a participar. Entonces apenas ahora, ¿cuántos se inscribieron los voluntarios? 600 ahora, nivel nacional, 600 voluntarios se inscribieron. Pero para inscribir 30.000 personas, ¿cómo debe hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿O ahí nomás podemos estar? Sí, todos los que están en ese lugar, salir, visitando y promocionando. Entonces ese lugar hemos visto, solo un lugar queremos hacer todo el día. Se justo vio, ¿no?, la situación de Bolivia. Entonces no hay combustible, no hay gasolina, para que no transporte mucho, ¿no?, a otro lado, solo un lugar. Entonces hay 20.000 personas participando. Luego ahí va a escuchar coro Gracia, sus canciones como concierto. Ciudadanos todos van a venir, van a sorprender escuchando esa canción. Entonces, ¿qué quiero hablar? Perdón, no desviamos poco. Entonces, pastor, antes de viajar a Corea, me dijo, ¿no te recuerdas antes de venir? Yo hablé en la reunión. Pastor, ¿qué habló? Yo quiero hacer conferencia, todos los universitarios, junta tú. Entonces, si está bien, todos los universitarios jóvenes de la Universidad San Francisco Javier, el rector nos dijo 50.000 personas, pastor, pero no hay ese lugar para juntar todos los alumnos. Entonces, un teatro más grande de parte de la universidad, hay un teatro para 500 personas, ¿sí?, en Sucre. Hay diferentes facultades, invita llena, ¿sí?, llenando o dar la conferencia, terminando la conferencia, escuchando la educación de la mentalidad, van a desear, los docentes, profesores, los jóvenes van a desear. Luego, en ese evento, encuentro, va a llegar el fundador de la educación de la mentalidad, el fundador Pastor Ospa va a llegar. Él va a dar esa educación. Luego, que se inscriba. Entonces, muchos jóvenes van a inscribir. El pastor así me guió o dirigió. Aunque yo escuchando a muy buenos, pero había reuniones, alcalde, reunión de gobernador, otras reuniones, también CLP, otra iglesia, también otras reuniones. Luego también mi
en mi mente había también la conferencia, pero por todas las cosas estábamos preparando, en mi corazón no daba mucha importancia sobre la conferencia. Sí, no sé si me puede entender, hermanos. Sí, yo también, ¿no? Se olvidaba su ruta, vuelo, cambió, tiene que arreglar otra ciudad también, otra cosa tiene que hacer. Además también presupuesto de la construcción, todo esto, hablando. No me daba mucha importancia sobre la conferencia, aunque había. Entonces y nosotros, ahí pastor llevando diferentes reuniones. Pero ahí, antes de regresar a Corea, eso habló. Sí, Andrés, que antes de venir a Bolivia, yo te hablé, dice. ¿Qué habló, pastor? Había varias cosas, pero más importante, el pastor desea hacer aquí en Bolivia. ¿Qué deseaba hacer? Conferencia. Luego, la gente, estudiante, escuchando esa educación de la conferencia, van a abrir sí o sí. Van a desear, ahí va a inscribiéndose ellos, ser voluntarios. Luego, ellos pueden trabajar junto con nosotros. Mientras preparando junto ese evento, predicando el Evangelio, van a recibir la salvación. Luego por lo menos se inscribe, ahora fin de noviembre ya empieza la vacación. Si empiezan las vacaciones, ya jóvenes, todos van a ir a sus casas, sus ciudades. Ya muy difícil, ¿sí?, realizar algún evento. Por lo menos ahora se inscribe. Aún sale vacaciones, nosotros en la oficina empezamos a llamar, porque tenemos los datos, sus números, sus contactos, por eso podemos llamar. Pero ahora eso no hace, ya más difícil, así dijo. Para inscribirse 30,000 personas, ¿cómo debe hacer? De toda la universidad ya tiene que ir, ya dar eso. Entonces, escuchando yo, pastor tiene ese corazón, ¿verdad, no? Pero corazón de pastor Andrés, ¿qué corazón tenía? ¿Qué pensamiento tenía? Otra cosa. Luego terminando todo evento, esta vez muy difícil, parece una película nosotros hicimos, pero gracias a Dios ayudó. Eso me quedaba en mi corazón. Por eso yo expresé, pastor, esta vez estaba muy difícil, Dios ayudó, gracias. Pero pastor, mirando a mí, bien seriamente me dijo, ¿tú sabes cuánto yo gasté para venir acá, dejando mis cosas? Pasaje nomás $5,000. Luego yo esperaba, también expliqué antes de venir a ti, pero tú jugó conmigo, no hizo nada, así dijo. Ya mi persona no hice nada, hermano. Medianoche llegué anoche de Santa Cruz. Todo ese acompañando. Mi esposa, donde vaya, ¿cuántos pastores? 7, 8 pastores. Atención, hospedaje, comida. Mi esposa también. No hicimos nada nosotros. Es muy cansado, ¿cierto? Así, corriendo. Pero el pastor me dijo, ¿tú qué hizo? Tú no hiciste nada, estás jugando. Entonces, un choque muy fuerte en mi corazón, ¿verdad, no? Porque el corazón de pastor, más importante, conferencia para registrarse, registrar, inscribirse. Ahí puede llenar en ese lugar 10,000 o 20,000 o 30,000 personas llenas. Eso es más importante para pastor. Pero en mi corazón, otra parte más se enfoca. ¿Esa parte puede entender todos los hermanos? Por eso, pastor, cada vez en la reunión predicaban la educación de la mentalidad. La educación de la mentalidad. Entonces, ahí en una reunión con un gobernador de Chuquisaca, había unos como 7 sus personas, más importante, equipo de gobernador. De ahí Tablés sacó luego el señor gobernador, ¿sí? Luego empezó la educación de la mentalidad, directos.
Entonces podía ver que en su corazón eso más importante. Reunión de alcalde, otra reunión también, todo eso hablaba. Por eso yo memoricé. Entonces el pastor habló, señor gobernador, ¿sí? En Corea sabe, en corto tiempo podía avanzar, podía desarrollar. Económicamente, también la potencia, ¿sí?, de nuestro país también sí avanzó, desarrolló. En este mundo hay muchos países, ¿verdad? ¿No? Pero entre todos los países hicieron ranking, primer lugar, segundo lugar. Un país más poderoso, potente, ¿verdad? ¿No? Primer país es Estados Unidos, segundo país China, tercer país es todos. Luego pastor mostró, en sexto lugar, ¿qué país hay? Corea, sí, ya mostró, Corea del Sur. Pero hace 60 años atrás, un país era más pobre, más miserable. Entonces, ningún país así logró dentro de 60 años, un corto tiempo, así tan rápido. Luego, en sexto lugar, que un país más potente que todos los países, ya ahí logró. Ese secreto ahí, dice. Ese secreto ahí. Porque ese secreto, entonces, hablando, quería escuchar. El gobernador también desea desarrollar nuestro país, ¿no? Nuestra ciudad. Entonces, atentamente escuchaba. Entonces, Corea podía lograr. ¿Por qué así podía lograr? Corea un territorio chiquititos. Luego también no hay muchos recursos, materiales no hay en Corea. Aquí produce, ¿no? Sale en Bolivia petróleo. ¿Sale, no sale? Sale. Aquí también mucho minerales sale, ¿verdad? ¿No? Gas también sale. Pero Corea no hay nada. No hay nada. Pastor explicaba. Corea no produce ni un grano de café. Pero Corea es tercer lugar de exportación café a todo el mundo. Entonces no produce café, pero ¿cómo puede llegar al tercer lugar del mundo exportar a otros países? ¿Puede entender eso? ¿Sí? ¿Cómo puede llegar a ese tercer lugar? Explicaba, ¿no? Corea compramos ese café grano, crudo. Luego, ¿y qué hacemos? ¿Qué hace? Investiga sabor de diferentes países. Lo que estoy hablando, así, es su conferencia, ¿no? Sí, todo ya memorizando. Entonces, investiga el sabor de diferentes países. Los bolivianos, ¿qué le gusta? ¿Qué sabor le gusta? A dulce le gusta. Sabor de peruano, ¿qué sabor le gusta? ¿Sí? Los africanos, ¿qué sabor le gusta? Investigando según su sabor de diferentes países, Corea hizo café. ¿Sí? Luego comenzó a vender, todo el mundo ya compra. Por eso podía llegar tercer lugar de exportación. ¿Gana no gana bien? Gana muy bien. Petróleo también igual. Corea ni una gota de petróleo sale. Pero el primer lugar del mundo, exportar de los productos de petróleo. Entonces, ni una gota de petróleo, ya Corea no sale, pero primer lugar del mundo, exportar de productos de petróleo. Misma manera. Si no sale petróleo, por eso ¿qué hace? Si compra crudo, igual. Luego refina, ¿no? Refina. Ahí saca, ¿sí? Y luego revende otra vez. Entonces, de esa manera Corea se gana y muy bien, ¿cierto, no? Esa manera. Corea también había un tiempo, estaba muy difícil. Pero, pastor explicando, si algunos coreanos tenían otra mentalidad, diferente mentalidad. Por eso, por algunos coreanos que tienen otra mentalidad fuerte, dice, mentalidad sana, Corea podía avanzar. Luego habló dueño de empresa Hyundai. ¿Conoce Hyundai, no? Dueño de empresa de Samsung. El pastor explicó, entonces, el gobernador
sus equipos, personas, escuchaba atentamente todo, ¿sí? Como esponja, ¿sí? Todo absorbiendo. Desea, ¿verdad? ¿No? Nuestro país, nuestra ciudad también. Queremos crecer, avanzar. Escuchaba muy bien. Por algunos coreanos que tienen una mentalidad muy diferente, ellos Corea podía lograr avanzar. Así explico. Luego, antes de terminar, mostraba un pez. Creo que ustedes también han visto, ¿no? Un pez se llama koi. Chiquitito, chiquitito. Entonces, cuando ese pez koi crece en la pecera, creciendo en la pecera, y su tamaño máximo 8 centímetros crece. ¿Cuántos centímetros? 8 centímetros, así será. Pero ese mismo pez koi crece en el estanque. Estanque es más grande, ¿no? Estanques. Aquí, ¿cuántos centímetros crece? Máximo 25 centímetros crece. 25. ¿Cuántos centímetros? 25 centímetros. Luego otra foto mostró, pastor. Ahora en el río grande crece, el mismo pez koi chiquitito crece. ¿Hasta cuántos centímetros crece? Ya imagínense, ¿hasta cuántos centímetros crece? 125 centímetros. Hasta 125 centímetros crece. Grande, ¿verdad? ¿No? Entonces el gobernador se sorprendió. Mismo pez koi, chiquitito, pero depende de qué lugar. Depende de qué lugar crece. Así, depende de qué lugar. Luego pastor explicó, el señor gobernador, ese 8 centímetros nomás crece, ese mismo pez koi en pecera. Pero mismo pez koi cuando crece en el río grande, 125 centímetros crece. Entonces, ¿qué diferencia es? Así dijo. ¿Qué diferencia es? Corea había muchas dificultades. Un país más pobre, perdió toda la esperanza, pero algunos coreanos tenían una mentalidad muy diferente. ¿Qué mentalidad tenía algunos coreanos? Aún difícil, podemos lograr, podemos hacer, podemos mejorar, ¿verdad? ¿No? Y también había un presidente, un tiempo, la época más difícil en Corea. Ahí había un presidente, ese presidente tenía corazón, porque nuestros pueblos, nuestra persona de nuestro país, sí, quería dar comida, porque en aquel tiempo estaban murieron muchos por el hambre. Entonces el presidente ama a nuestro país, a nuestro pueblo, quería dar, ¿qué quería dar? Comida, cierto, no comida, pero no había dinero. Por eso pensaba mucho, dice ese presidente. Ese presidente dijo, en nuestro tiempo nosotros nacimos con esa pobreza, con esa miseria. No había otra manera, así nacimos nosotros. Guerras, fue colonizado por Japón 36 años. Entonces nosotros nacimos con esa pobreza, con esa miseria. Pero eso no es pecado, porque así nacimos, ¿verdad? ¿No? Por la situación. Pero nosotros morimos con misma situación, con esa pobreza, con esa miseria, luego heredando esa misma cosa a nuestros descendientes, nosotros pecadores así. Entonces no vamos a heredar esa pobreza, esa miseria, hasta nosotros terminando, heredamos nuestros descendientes otras mejores cosas, heredamos. Con ese corazón, ese presidente trabajó, dice. Entonces, a través de algunos coreanos que tienen otra mentalidad, Corea del Sur podía avanzar. Luego logró, ¿sí?, 6º lugar entre los países y más potentes. Ahí agarró 6º lugares. Entonces, nosotros también escuchando esa conferencia, Educación de la Mentalidad, los
y sus personas, equipo de gobernador también estaba escuchando atentamente. Luego dijo, entonces, señor gobernador, ¿sabe por qué ese pesecoy en pecera? Pecera hay solo 8 centímetros nomás crece, igualitos. Como en Corea también algunos coreanos y tiene otra mentalidad, ayudó, logró, prosperó. Pero algunos coreanos también destruyeron a nuestro país, sí, Corea del Sur. Entonces, de misma manera aquí en Bolivia también, algunos que tienen otra mentalidad va a lograr, va a avanzar. Pero también igual, algunos que tienen otra mentalidad, una mentalidad inapropiada, va a destruir nuestro país Corea. También aquí, a Bolivia, sí, aunque un país grande también, algunos depende de esa mentalidad que tiene, algunos va a mejorar, va a desarrollar, pero algunos que tienen una mentalidad inapropiada, una mentalidad no está adecuada, va a destruir nuestro país, a nuestro hogar, a su vida va a destruir. Luego explico, en ese pecera, ese pesecoy, igual, ¿a quién es? ¿Quién puede destruir? Así explico. Porque nosotros encerramos, como esa pequeña pecera, encerraron dentro de nuestro pensamiento, ¿verdad? ¿No? Encerraron. ¿Cómo encerraron? No puedo, difícil. A esas situaciones no puede avanzar, no puede hacer bien, no puede hacer bien. Luego, ¿qué hace? Encierra en su pensamiento, en su propio mundo, encierra. A través de esta persona va a destruir nuestro país. Luego, a su hogar también va a destruir, dice. Pero como igual que ese presidente de Corea, luego ese dueño de empresa Hyundai, Samsung, aún tenía muchos problemas, situaciones, pero ellos diferente mentalidad tenía. ¿Qué mentalidad tenía? Aún difícil, buscando, ¿sí? Nosotros podemos hacer esa diferencia, y explicó. Por eso hablamos, señor gobernador, esa educación de la mentalidad muy importante. Aquí nuestros jóvenes de Bolivia tal vez ven muchos problemas, situaciones ahora también se ve bien, ¿verdad? No hay económicamente, políticamente tal vez, pero eso, nuestro país se puede o no se puede. ¿Alguien piensa? ¿Se puede o no se puede? Por eso no se puede en nuestro país, así piensa. Mirando esa situación, por eso mi vida no se puede. Mi hogar, por eso no se puede, ¿sí? Tener esperanza. Y algunos en sus pensamientos así viven, ¿sí? A través de ellos va a destruir, dice. Encerraron, como pecera chiquitito, ahí cerraron. Por eso el gobernador escuchando, muy bueno esto. Entonces, escuchando esa educación de la mentalidad, necesita nuestro país, nuestra ciudad, nuestros jóvenes. Entonces, están de acuerdo, quieren trabajar. Por eso queremos preparar bien, que participen muchos jóvenes en ese encuentro y mundial. Escuchando ustedes también, ¿sí? ¿Puede entender? Ya depende de qué mentalidad tiene, dice, según pastor, ¿no? Su conferencia. Usted también muchas veces, mi país, mi ciudad, mi hogar, a mi negocio, a esta persona, no se puede. ¿Así pensaron? No tengo esa solución. No se puede. Por esta persona va a destruir, dice. Por esta persona que encierra en su pensamiento. ¿Sí? Por eso Corea, gracias a Dios, otros que tenían otra mentalidad. Un país era más miseria, más pobre. Aún podemos, buscamos manera. Lograron. Entonces sí compartió. Yo también escuchando, pastor, desea transmitir esto aquí en Bolivia, ¿no? Los jóvenes, que tenga esperanza, si no abandone. Luego ellos aprenden esa mentalidad.
fuerte, ¿sí? Sanas. Luego, en su vida, ellos superándose, entonces van a tener mejor vidas. Luego, a través de los jóvenes de Bolivia, dirigir nuestro país. Entonces, ese primer evento estamos preparando, encuentro mundial en la ciudad de Sucre. Los hermanos también, si por favor, ¿no? Visitando, promocionando todas las personas que escuchen participando de ese evento. Va a cambiar sus mentalidades, ¿no? Sus pensamientos cambiando. ¿Ustedes también escuchando? ¿Cambiaron? ¿Ya todo cambiaron? Entonces ya se puede, no se puede. Todavía no se puede alguien estarse, ¿no? Ya se puede, no se puede usted. Cuando usted encierra en sus pensamientos, ¿verdad? ¿No? Difícil, no se puede. Esta persona va a destruir, dice. Esta persona va a destruir a su país, a su casa, su hogar. Todo va a destruir por esta persona. Por eso Corea podía lograr. Aquí Bolivia también, hermano, ¿no? Sí, con ese corazón, con ese pensamiento. Sí, nosotros avanzando, todo va a lograr. Así nosotros y pensamos. Eso es la conferencia de educación, Pastor Kim Ki-sung. Entonces deseaba tanto eso, compartir. Esta mañana nosotros vamos a buscar, hemos leído, ¿no? San Marcos capítulo 7 aquí. El versículo 24, San Marcos capítulo 7, el versículo 24. Ya voy a leer, ¿sí? Aquí. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ya versículo 24 leyendo. Aquí tiene una palabra muy extraña. Jesús no quería. ¿Qué no quería Jesús? No quería que sepa nadie que estoy ahora aquí, ¿verdad? No, en esa casa. Pero eso podía, hermanos. Jesús no quería que sepa otros, estoy aquí. Porque cuando estoy acá, la gente conoce, mucha gente va a venir. Va a pedir la bendición. Por favor, tengo ese problema. Jesucristo no quería que sepa, escondidamente quería estar ahí. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? No se puede, hermano, no se puede. Jesucristo estando en la casa una vez, nadie puede estar con quieto aquí. Aún tanto desea Jesús, secretamente estaré. Nadie avise, nadie. Entonces estará tranquilamente ahí. ¿Puede estar? Jamás, hermano. Porque Jesús ya entró. ¿A dónde entró? Esta casa entró. Aún si Él desea estar con quieto, tranquilos. Pero no podía, dice, no podía. Esta mañana usted igual. Usted sí recibió la salvación. Usted sí recibió la salvación. Jesucristo entró igual que esta casa en esa mañana. Yo voy a vivir carnalmente. Yo voy a vivir de esa manera. Mi carácter tímido, mi carácter así es. Yo voy a vivir de esa manera. No se puede, hermanos. Jamás, jamás puede vivir igual que antes. Esta casa, antes de entrar Jesús, no sé cómo estaba. Pero entró esta casa. Jesús deseaba que no sepa nadie. Pero ¿qué sucedió? Aquí leyendo, dice, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Entre usted también, alguien no quiere que sepa, soy cristiano. Alguien no quiere que sepa, soy miembro de la misión Buenas Nuevas. Nadie que sepa que soy salvo, no tengo pecados.
Pero esta mañana Jesús no quiso que sepa, pero dice, pero no pudo esconderse, no pudo esconderse. Igualito, hermano, usted esta mañana conoció Señor Jesucristo, luego por Jesucristo recibió la salvación. Jesús murió por mi pecado, Él limpió mis pecados todos, perdonó perfectamente mi vida. Cuando Cristo entró, usted aceptó. No es igual, no es igual. Aún usted quiere vivir igual que antes, quiere viviendo. No se puede, hermanos. No deja que viva como antes, hermanos. Desde el cielo se cayéndose la lluvia, ¿sí? La lluvia se cae del cielo. Ese llueve, se cae. Cayéndose, empieza a mover, hermanos, ¿verdad? ¿No? La lluvia. Aquí en la ciudad de La Paz, muy pendiente. Si llueve, muy rápido, corre, ¿verdad? ¿No? Muy rápido. Entonces, ese agua se mueve. ¿Hacia dónde se mueve, sabe, hermano? ¿Hacia dónde? Abajo se mueve, abajo. En el principio estaba arriba, en el cielo, ese agua. Se cae, no se queda, luego se mueve. Como sabemos, donde más abajo, ese agua fluye, fluyendo, se queda. Finalmente, ¿en qué lugar se queda ese agua, hermanos? Un lugar más bajo se queda. Sí, ahí se queda agua, la vida. Luego dando la vida a ese agua. Aún desea, alguien quiere agarrar ese agua altos, pero un lugar muy alto ese agua otra vez se va. No se puede guardar porque alto, porque la característica de ese agua sí o sí se mueve, ¿verdad? ¿No? Si no es sólido, se mueve. Luego moviendo, finalmente ¿en dónde se queda? Un lugar más bajo, hermanos. Esta mañana esa mujer también igual. Escuchando, Jesús entró en una casa. Aunque Jesucristo no quería que sepa nadie esto, pero escuchando sobre Jesucristo, esa mujer llegó a esta casa. Vamos a ver el versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces esa mujer, esa madre, y teniendo una situación, luego justo escuchó Jesús. Jesús vino a una casa. Entró, hemos visto, a Jesús entró. Entonces tengo esa situación, ese problema. Tengo mi hija, pero tiene espíritu inmundo, endemoniada. Entonces, una madre mirando su hijo, su hija, así vive, como endemoniada. Grita, corre, anda, no descansa, de repente se cae. ¿Cómo va a vivir así? Triste. Pero escuchando Jesús, si esa mujer, si tenía esperanza, Jesús puede sanar mi hija. Luego visitó a esta casa y habla. Hermano, usted en su vida también tiene, ¿no? Algunas situaciones pequeñas, grandes. Algunas cosas usted puede solucionar. Pero creo que no todas las situaciones van a solucionar ustedes, ¿cierto, hermanos? ¿Ustedes todos pueden solucionar? Creo que nadie. Si una vez soluciona, otra situación va a haber. Eso sí soluciona, otra vez va a haber. En nuestra vida así hemos nacido, dice la Biblia. Hemos nacido para recibir tantas situaciones, dificultades. Nunca termina. Esta vez solucionó, estará bien, tranquilo, un tiempo, pero otra vez viene, no viene.
otras situaciones vienen. Diferentes situaciones vienen. Entonces, algunas situaciones puede solucionar, pero hablamos, no todas va a solucionar. En la vida de esa mujer también llegó una situación. Esa situación ella intentó. Espíritu inmundo agarró, mi hija, intentó llevar hospitales, intentó, ¿sí?, solucionar, pero no podía solucionar. Ese problema que tiene su hija, llegó un dolor grande en su corazón. Pero escuchando a Jesús, ahí vino. Luego, ¿qué habla? Vamos a ver, ¿verdad? ¿No, hermanos? Vamos a ver. El versículo 27. Entonces esa mujer pidió: Jesús, ayúdeme. Tengo una hija, espíritu inmundo agarró. Me siento muy difícil ver a mi hija. Sufre. Mi hija también. Ayúdeme. Yo intenté toda la manera, pero no puedo. Ayúdeme. Escuche que usted, hijo de Dios, puede hacer. Ya, está bien todo, ¿no? Hasta ahí. Ya, después de escuchar a Jesús, Jesús, ¿qué responde? Versículo 27, ya vamos a ver. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces Cristo hablando de esa mujer quería recibir ayuda, que me ayude. Pero Jesús dijo, sí, que dice, no está bien, sí, primero se sacien los hijos. ¿Por qué no está bien tomar el pan de los hijos y dar? ¿A quién? Dar a otra señora, así dijo. Dar a otra persona gentiles. ¿O no está escrito así? Jesús habló como dijo, no está bien ese panes para mis hijos entregar perros, perillos. Entonces Jesús hablaba a esa mujer humildemente está rogando, pidiendo. ¿Qué está pidiendo? Que me ayude, ¿verdad? ¿No? Pero Jesús puede ayudar, pero en esta vez Jesús quiere ver su corazón, ¿verdad? ¿No? Quería ver esa mujer qué corazón tiene. Entonces no está bien ese pan es para mis hijos, los hijos. No está bien entregar a los perillos. Entonces escuchando a esa mujer también responde, su respuesta también muy diferente, increíble, ¿verdad? ¿No? Esa mañana tal vez usted cualquier situación tiene, dificultades, sufre, ¿sí? Sufre, también tiene mucho dolor. Por eso humildemente vino ante iglesia, ante Pastor Andrés. Por favor, Pastor Andrés, ayúdeme. Me sufro mucho por esas situaciones. Entonces, pastor, en vez de ayudar, ¿qué habla? Vete, no sirve a ustedes. Vete nomás. No voy a ayudar. ¿Por qué viniste? Me molesta. Usted muy carnal, no sirve nada. Ya vete. Cuando de esa manera hablaría, ¿qué haría ustedes? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Por qué no responde, hermano? Sí. Responde adentro nomás, ¿sí? No afuera. En su corazón nomás responde, ¿sí? Libremente. Ya otra vez. Cuando usted necesita algunas necesidades, si vino luego rogando, humillando, le pide, ayúdeme. Yo sufro mucho, necesito, pastor. Pero pastor, ¿cómo considera? A usted muy orgulloso. Usted muy orgulloso, muy carnal. Vete de mi oficina, no quiero hablarte. Inmundos, así ya echando. ¿Ya respondieron bien todo, no? ¿Respondieron bien? Sí, está bien. Ya respondieron así. Después, esa mujer también escuchó. Jesús consideró como animal y perillos. ¿Cómo voy a dar ese panes para mis hijos? ¿Cómo voy a dar ese perillos animales? Ese perdida es.
En vano es así hablándose. Escuchando esa mujer, vamos a ver, ¿no? Versículo 28, vamos a leer. 8, ya, ¿cómo respondió? Comparamos, hermanos, ¿está bien? Ustedes también todos respondieron, ¿verdad? ¿No? Cuando Pastor Andrés así habló. Entonces, comparando esa mujer, ¿cómo responde? Vamos a ver, ya, versículo 28, 1, juntos vamos a leer. O sea, 1, 2 y 3. Ya, si esa mujer, su corazón puede ver qué hay, hermanos. ¿Qué hay en el corazón de esa mujer griega? ¿Qué hay? La humildad. ¿Así dijeron alguien? ¿Qué hay? La humildad. Muchos desean humillarse, pero ante una persona exagera, una persona injusto, una persona, ¿verdad? ¿No? Si no tiene conciencia, ¿cómo puede tener la humildad? Usted puede tener la humildad, hermano, esta mañana escuchando. Creo que poco difícil, ¿no? O muy difícil. Esa mujer, en esa situación, ¿cómo puede tener humildad? ¿Cómo está considerando una perra, animal, botando? Vaya aquí hombre nomás puede, ya animales, vete de mi casa. Entonces, en esa situación, esa mujer, ya ¿cómo puede tener la humildad? Creo que es muy difícil esas situaciones. Pero ya, según su respuesta, escuchando, versículo 28, parte leyendo, vamos a compartir. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué tiene? Tiene, sigue en su corazón, tiene. ¿Qué tiene? Jesús dijo: ¿cómo voy a dar a los perros? Escuchando, aunque le gusta, no le gusta esa señora, esa mujer, en su corazón tiene. ¿Qué tiene? Jesús me dijo, pero, ¿cierto, no? Pero. Algunos no quieren recibir, guardar. Lo que conviene nomás acepta la mayoría. Cuando conversando, así toca su corazón. Conversando, ¿qué tiene adentro? Se da cuenta, hermano. Yo hablo con algunos hermanos conversando, mientras hablando se nota su corazón, ¿qué tiene? Aparentemente ellos respecta bien. Sí, pastor, sí, siervo de Dios, sí, pastor. Pero mientras conversa, no tarda mucho, solo 5 minutos hablando, su corazón se nota, ese hermano me pisotea ahora, ese hermano me burla, ese hermano así, aún él nunca me habla. Pero tocando en su corazón, ¿qué hay? Hay todo, se nota. Esa mujer conversó con Jesús, ¿verdad? ¿No? Jesús chequeando, quería saber su corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tiene Elia? Entonces habló: ¿cómo voy a dar a los perros esas comidas? Tal vez puede enojarse, tal vez puede rechazar esa palabra, qué feo es. No conviene conmigo, no es para mí. Puede votar fácilmente, ¿cierto? Pero Elia, después de escuchar de Jesús, respondió. ¿Qué respondió? Una vez más, hermano, ¿no? Una vez más, vamos a leer, voy a leer, pueden escuchar. Elia y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Escuchando de Cristo, ¿cómo me trató? Perrillos. Entonces ella, según esa palabra de Jesús, pensaba, siendo perrillos, ¿cierto, hermano, no? Siendo perrillos. ¿Perrillos qué hace?
¿Perillos qué hace? ¿Usted no tiene mascota en su casa? Dueño también exhorta de vez en cuando, ¿verdad? ¿No? Dueño le rechaza. Sí, vete, fuera. Ese perro que hace, otra vez cola sacudiendo, ¿cierto? Viene otra vez. Ella considera, Jesús me dice, soy perros. Perros, siendo perros, ¿qué perros que hace? Si ella aceptando esta palabra, luego ¿qué hace? Perros. Siendo perros, ¿qué hace? En mi casa o en la casa de mis amigos yo he visto los perros. ¿Qué hacen los perros? Cuando dueño le rechaza, ¿qué hace perro? Orinando se va. Nunca voy a venir más aquí, así se va. Ese perros. Pero ladra, qué feo ese casa, ese dueño, cómo me trata. Se va. Nunca voy a venir aquí más. Así se va. Jamás. No he visto ese mascota, jamás. Ella, ¿qué hace? Recuerda, me ha dicho. La vida de creencia es desde que ¿qué me ha dicho? ¿Qué me dijo? Eso recuerda. Desde ahí, me dijo que perros, siendo perros, ¿qué hará? ¿Qué hace? A los perros aún le rechaza a dueños, se acerca. Otra vez abre. Entonces ella también, ¿qué hizo? Soy perillos. Pero yo sé que los perillos también, ¿verdad? ¿No? En la mesa de dueños, espera. A un dueño exhorta, le rechaza. Espera, ¿verdad? ¿No? Luego finalmente dueño da, no da. Dueño da. Dueño sí o sí va a dar, dice Elia. Amén, hermanos. O Elia, sí, aparentemente muy humilde, ¿verdad? ¿No? Pero Elia más importante. ¿Qué me ha dicho Jesús? Eso me ha dicho. Siendo perros, perillo de ahí, empezando. Pensando, a los perros también así hace. Señor, yo sé que los perros, perillo también, de la mesa de dueño, ahí recibe. Usted me va a dar, me dé. Sí, luego hablando versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ya, ¿Jesús dio o no dio? ¿Jesús le rechazó? Ay, qué perro, vete, ay, qué sucio. Luego ya le rechazó. 29, juntos podemos leer, hermanos. 29, ya ustedes, ya. ¿Sí? Después es Cristo hablando. Esa mujer respondió, siendo soy perillos. Según la palabra de Jesús, recordando, a Jesús me dijo así, a perillos, ¿qué es perillos? A perillo también en la casa así vive. Ella no le echó. Ay, qué feo es. ¿Cómo compara perro a animal? A Jesús, ¿qué está hablando? A Jesús, qué feo. ¿Cómo así hace? Nadie me trató. Ella no. ¿Qué me ha dicho? A Jesús me dijo. A perillos. Según esa palabra, Elia, pensando, los perillos espera, porque dueño va a dar. Luego versículo 29, ¿no? Jesús ya responde otra vez. Ya, ¿ustedes están listos? ¿Ustedes pueden leer? Ya, 1, 2 y 3. Amén. Jesús dio, ¿qué dio? Jesús, ¿qué dio? Otra palabra dio. ¿Qué palabra? Aquí dice, ¿sí? Jesús entonces le dijo por esta palabra. Otra vez dio la palabra. Esa palabra que es, ve, el demonio ha salido de tu hija. Entonces, después de escuchar de escrito que dice Elia. Feliz, aleluya, amén. Me había dicho. ¿Qué me dijo? El demonio ha salido de tu hija. Aún mi hija sigue camina,
sigue así se ríe, sigue como loca. Pero la palabra que dijo, el demonio ha salido de tu hija. Esa palabra. Luego Elia, versículo ya 30. Y cuando llegó Elia a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostaba en la cama, hermanos. Esta mañana los hermanos llegaron al culto, escuchando la palabra de Dios. Creo que entre ustedes también desean ver en su vida que yo tengo esa necesidad, como esa mujer. Algunos deuda quieren solucionar, algunos quieren mejorar su vida, algunos tantas cosas tienen, situaciones, ¿verdad? Pero algunos vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero no todo logra, hermanos, no todo logra, no todo ve. Algunos más peora, si viniendo a la iglesia más peora. ¿O esa parte puede entender? Más peora, ¿qué quiere decir más peora? Un día pastor exhortó a nosotros, si cuando ingresa al seminario, de ese libro Génesis enseña a nosotros. Seminarista, se abre capítulo 1, Dios creó a los cielos y las tierras. De ese capítulo 1, versículo 1, leyendo, nos enseña la vida de fe, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Entonces, pasando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, 6, 7, 10, 11, 12, lee, enseña. Nosotros los seminaristas anotamos en el cuaderno, anotamos, escuchamos, eso no sabía, ese significado tiene. Luego nosotros aprendimos capítulo 1, 2, casi nosotros pasando 1, 15 capítulos. Pastor cerró la Biblia, Es muy difícil. Ustedes capítulo 1, 2, 3, 4, 5 aprende. Teóricamente aprende muy bien, porque anota, luego y practica compartir la palabra. Pero usted es muy difícil, luego cerró la Biblia, en vano en caso de ustedes. Usted más avanza, capítulo 16, 17, 20, 28, 30, más avanza, más conoce, más peligroso ustedes así. Usted más peor. Solo teoría se queda. ¿Qué se queda, hermanos? Solo teoría se queda. No tiene corazón. No se queda nada que enseñanza que Dios, pastor, no dio. Más aprende, pastor. Aprendiendo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, 5. Aprende. Ahí va a recibir. ¿Qué va a recibir? El corazón de Dios. ¿Qué daría? La palabra de Dios. Corazón de Dios. Por esta palabra que ha aprendido, debe transmitir a otra persona. Los seminaristas más aprenden, jactándose. Yo sé bien. Luego ve otra persona que no entiende, hasta eso no sabe, eso no entiende. Luego juzga a otras personas, critica a otras personas. Pastor dijo, para ustedes la Biblia más peor. Usted más peor. Cerró la Biblia. Mejor no aprender ustedes. Está peorándose. Mejor seminaristas aprender bien. Recibir corazón de Dios. Con ese corazón de Dios transmitir. Ustedes predican. Hoy esta mañana nosotros escuchamos a esa mujer. Esa mujer tenía una situación muy difícil, ¿verdad, hermano? ¿No? Pidió rogando a Jesús. Jesús habló. Señora, yo no vine para los perillos, yo vine para mis hijos. No puedo darte. Entonces esa mujer escuchó. ¿Qué escuchó, hermanos? ¿Qué palabra escuchó? ¿Qué palabra escuchó? Olvidaron muy rápido. Jesús me ha dicho, ¿no?
no vino para los hijos, no vino para los perillos, sino sus hijos. Entonces me está hablando como una perilla. No soy hijos, parece. Pero siendo perillos, ese perillo también espera debajo de la mesa de dueño. Luego dueño, aún si no es su hijo, da misericordia. Yo necesito esa misericordia, necesito, que yo no puedo solucionar a mi hija. Respondiendo, Jesús, ¿qué dijo? Tú has dicho así. Tú crees en mí, ¿verdad? ¿No? Sí, porque tú escuchó mi palabra. Quedándose mi palabra en tu corazón, trabajaste. ¿Sí? Tu hija estará bien, ¿verdad? No, ese demonio va a salir. Luego regresando a la casa, ¿sí? Su madre vio a su hija. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Sí, salió, ¿verdad? No, salió, hermano. Podía ver. Una palabra podemos buscar, San Juan capítulo 8. Sí, libro de San Juan capítulo 8. Se voy a leer San Juan capítulo 8, el versículo 32. Desde 31 voy a leer para que entienda bien. Ya, San Juan 8, versículo 31. Ya, voy a leer, hermanos, ¿sí? Todavía no encontraron aquí adelante, ¿sí? Ya dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si aquí una palabra, no, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hablando, sí, aquí entre los judíos, luego Jesús habla. Entre los judíos también habían creído en él, en Jesús. Hacia ellos Jesús hablando, ¿qué hablando? Si vosotros escuchando, creyendo en mí, aunque ellos son judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, será mis discípulos. Esta palabra puede entender, hermanos. Mis palabras permanecen, se queda en el corazón, ¿sí? Entonces va a ser mis discípulos, habla. Luego, sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sobre libertad habla. Pero entonces somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo podemos ser libres, verdad? No se está preguntando. Pero versículo 37, vamos a ver, ¿no? Ya, 37, ustedes pueden leer juntos. Ya, 1, 2 y 3. Sí. Entre los judíos que creen en él, aunque dicen cree, pero Jesús hablando, la palabra de Jesús, ¿se queda o no se queda?
Ellos otras cosas hablan, ¿sí? Os conoceréis. ¿Sí? La verdad y la verdad os hará libres. Entonces esa palabra se queda, esa palabra desde ahí va a trabajar. Pero ellos otra cosa, no se queda. ¿Qué no se queda? ¿Sí? La palabra Jesús no se queda. Somos linaje de Abraham, otra cosa es ellos. Siendo linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo va a ser libre? Eso está hablando. Sí. Muchas veces aquí en la iglesia también hablamos, como con los seminaristas hermanos hablamos. Hablando muchas veces, repito, lo mismo, lo mismas cosas, repito. Porque esa palabra se queda, no se queda. No se queda, no se queda. Luego ellos, ¿sí? Dejando la palabra que han escuchado y hace sus cosas, sus maneras. Luego viene otra vez, luego pregunta, pastor, ¿qué hago? Entonces, ¿qué voy a responder? De vez en cuando mejor, casete sabe casete, graba casete, graba. Pero cada vez el hermano viene, solamente repite casete, ese casete. ¿Qué repite? Mismas cosas. Comunión es lo mismo, hermanos. Comunión no es diferente en muchas cosas. Eso haga, hermanos. No haga según tu manera, según tu y pensamientos. Pero escuchando esa palabra que ha escuchado, guarda, no guarda. No guarda y no trabaja, hermanos. Esta mañana nosotros hablamos sobre esa mujer, sí, griega. Ella vino para recibir esa gracia, ayuda de Jesucristo. Esperaba una respuesta siendo hijo de Dios, Jesucristo. Pero Jesucristo hablaba otras cosas. ¿Qué habló? Trató. ¿Cómo trató? Como un animal. Como los perillos no va a dar, dice. Entonces, hasta esta palabra, guardando esa mujer, Jesús me dijo, ¿por qué me ha dicho esa palabra? Siendo los perillos, me siento muy mal, pero los perillos también, esperando en la mesa del dueño, recibe, no recibe. Recibe a Jesucristo, ya me quiere dar, Él me quiere dar. Jesús, yo sé, los perros también, esperando debajo de mesa del dueño da, me dé. Entonces Jesucristo escuchando, ya esa señora tiene, ¿verdad? ¿No? Tiene, si mi palabra. Si cree en mí, luego Jesús dio, vaya a su casa, su hija estará bien. Ese demonio va a salir. Luego escuchando y saliendo, llegando a su casa y podía salir. Hermanos, la vida de creencia es escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dice? Muchas personas piensan, escuchando la palabra, si Jesucristo murió, ahí limpió, perdonó nuestros pecados. ¿Escucharon o no escucharon eso? Escucharon. Escuchando, pero yo tengo pecado, yo cometo pecado, no conviene. Esa palabra no es real, esa palabra no es. Luego rápidamente rechaza. Luego siguiendo sus pensamientos. Pero igual que esa mujer esta mañana, Jesús murió, limpió nuestros todos pecados. Pero me siento pecador. Pero la palabra que dice, Jesús murió, limpió nuestros todos pecados. Entonces Él todos limpió, perdonó, ya no hay pecados. Entonces mis pecados, todos mis pecados, ¿verdad? No, yo consideraba, ¿verdad? ¿No? Sí, yo hice. Entonces desde ahora, si yo quería hacer bien, pero no tampoco puedo a través de la palabra de Dios, escuchando, así, guardar. De ahí pensando, avanzando, sí o sí la palabra de Dios va a trabajar, va a guiar en nuestras vidas. En la iglesia también, hermanos. En la iglesia usted escucha en las reuniones con pastor, con hermanos,
con la prédica escuchando. Esa palabra sí se queda en su corazón. Luego igual que esa mujer, ¿verdad? ¿No? Entonces sí o sí esa palabra va y trabajar, va a cambiar en nuestra vida. Si esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Primero, ¿no? Primero voy a orar, luego el presentador va a dar el anuncio. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Escuchando a esa mujer griega, entonces ella tenía una situación de su hija. Su hija es endemoniada, vive una vida muy triste, también no hay esperanza. Eso doliendo mucho en su corazón, cada vez mirando a su hija, desea ayudar y solucionar. Pero siendo la madre tampoco puede solucionar. Un día escuchó, Jesús entró en una casa, buscando esa casa, pidió, Señor, rogando, mi hija está endemoniada, sufre, ayúdenos. Entonces Jesús habló, yo no vine para los perillos. Escuchando esa respuesta de Jesús, tal vez hay algunas personas enojándose, ¿cómo me puede tratar? ¿Cómo me responde en esa manera? Si puede, si regresar. Pero ella escuchó la palabra de Jesús. Jesús me dijo, los perillos, aunque no me gusta esta palabra, me siento mal. Pero como es Cristo me dijo, los perillos también, si debajo de la mesa de dueños, esperando, el dueño sí o sí va a dar. Entonces Cristo también me va a dar, porque yo necesito la ayuda del Señor Cristo. Escuchando esa respuesta de la mujer, Jesús se sorprendió. Jesús, ¿cómo esa mujer así, ese corazón tiene? Sigue guardando mi palabra. Luego ella considera como los perillos. Luego pidiendo la ayuda. Jesucristo dijo, la mujer, si tu hija está bien, ese espíritu inmundo ya salió. Regresando a su casa, podía ver su hija está normal, estaba muy contenta, alegre. Gracias Señor, gracias a Dios. En verdad somos nada, pero como usted nos da a través de tu palabra. Ahora estamos preparando gran encuentro mundial. Nos ayude. Bendice también a todos los hermanos de Bolivia. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, muchas gracias, pastor, y por la palabra que nos ha dado en esta mañana, ¿no? Estamos agradecidos por la palabra. Creemos de que Dios va a trabajar por medio de la palabra que hemos escuchado. Vamos a pasar a los anuncios. El primer anuncio es ofrenda decidida para la compra de terreno de la Iglesia de La Paz, que está ubicado cerca de la Terminal de La Paz, Avenida Chacaltaya y la calle Constitución. Los hermanos podamos obrar, ofrendar. También atrás está sobre verde limón, ¿no? Para poder comprar el terreno para la iglesia. Eso sería el primer anuncio, ¿no? También tenemos el segundo anuncio. En este tiempo también hemos decidido, ¿no? La ofrenda, tuvimos unas hojitas para que podamos decidir, para poder apoyar en Sucre. La Iglesia de La Paz también ha decidido, ¿no? Un valor de $30,000 para que podamos apoyar. Cada departamento, cada iglesia está apoyando. Pero La Paz es $30,000. Por eso, algunos que todavía no han decidido, también hay hojas para poder ofrendar o decidir. Tercero, tenemos inscripciones abiertas para ser voluntario para Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes de Bolivia 2025 en Sucre. Todos los hermanos que desean ser participantes voluntarios pueden registrarse en las oficinas. Y cuarto anuncio tenemos del 29 de noviembre al 1 de diciembre
tendremos campamento de sobrevivencia de los jóvenes en Caranavi. Todos los jóvenes que desean ser participantes pueden registrarse también en las oficinas. Podemos invitar, ¿no?, a los jóvenes para que puedan aprender cómo sobrevivir. Va a ser en Caranavi, ¿no? Y quinto, los hermanos que nos visitan por primera vez. Los hermanos, si algunos hermanos que llegaron por primera vez, ¿pueden levantar la mano? ¿Quiénes llegaron por primera vez hoy? Sí, muchas gracias. Bienvenido, ¿no?, a los jóvenes, hermanos que llegaron por primera vez. También tenemos justo cerca donde está tenemos aula del Evangelio, ¿no? Ahí puedan participar para poder escuchar más la palabra de Dios, así para poder unir más con Dios, ¿no? Y por último, ya tenemos como este lugar, vamos a aprovechar, ¿no? Tenemos reuniones grupales, tercera edad, casadas, casados, jóvenes y adolescentes. Bueno, después de escuchar la palabra que el pastor compartió, nos vamos a reunir en diferentes como lugares y así para poder tener comunión, como hemos escuchado la palabra, así, por grupos. Y por último, hoy tenemos culto a las 3 de la tarde. Todos quedan invitados, puedan participar todos. Hasta aquí con los anuncios. Muchas gracias.